En el oscuro y temido imperio del Tercer Reich, la ingeniería y el diseño no solo se limitaron a armas y fortificaciones, sino que también dieron vida a algunos de los vehículos más impresionantes y aterradores de la historia militar. El Mercedes-Benz 770K, un lujoso automóvil blindado usado por Hitler, se convirtió en un icono de la élite nazi, mientras que vehículos como el Volkswagen Kübelwagen y el Volkswagen Schwimmwagen demostraron la versatilidad y la capacidad de adaptación de las fuerzas alemanas. El Porsche Type 64, precursor del icónico Volkswagen Beetle, fue utilizado por los nazis como vehículo de carreras, mientras que el SDKFZ 234, dividido por dos Puma, un vehículo blindado de ruedas, demostró ser indispensable en misiones de reconocimiento por su rapidez y blindaje. El King Tiger, uno de los tanques más temidos de la historia, destacaba por su potente armamento y blindaje pesado, casi invulnerable a los ataques enemigos. Por otro lado, el Jagdtiger, el cazacarros más grande de la guerra, armado con un cañón de 128 milímetros, fue diseñado para destruir tanques a larga distancia, convirtiéndose en una máquina de terror nazi. Mercedes-Benz 770K, el opulento auto que utilizaron Hitler, Göring y Himmler. En una era definida por la brutalidad de la guerra, el lujo parecía no tener cabida, pero el Tercer Reich, obsesionado con la estética, la pompa y la proyección de poder, encontró en el Mercedes-Benz 770K la síntesis perfecta entre opulencia y dominación. Más que un vehículo, el 770K fue una declaración de supremacía sobre ruedas, diseñado para transportar a los jerarcas del régimen nazi con una teatralidad que rozaba lo imperial. Presentado por primera vez en 1930 como una obra maestra de ingeniería automotriz, el Mercedes-Benz 770 Grosser Mercedes fue actualizado en 1938 bajo la denominación W150. Esta versión, también conocida como 770.000, introdujo modificaciones significativas que lo convirtieron en uno de los automóviles más impresionantes jamás fabricados hasta entonces. Su tamaño, blindaje, potencia y presencia lo transformaron en un símbolo rodante del poder nazi. Con una longitud que superaba los 6 metros y un peso de más de 4 toneladas en sus versiones blindadas, el 770K no era simplemente un medio de transporte, era un monstruo de acero. Su motor de 8 cilindros en línea y 7,7 litros estaba sobrealimentado mediante un compresor tipo Roots, lo que le permitía desarrollar entre 230 y 290 caballos de fuerza, una cifra descomunal para su tiempo. Esa potencia podía impulsar al vehículo a velocidades cercanas a los 160 km por hora, una hazaña sorprendente considerando su volumen y su blindaje. Los ejemplares utilizados por Adolf Hitler estaban especialmente modificados con placas de acero balístico y vidrios antibalas de hasta 50 milímetros de espesor. Pese a esta carga extra, la suspensión independiente y el sistema de frenos hidráulicos aseguraban una conducción relativamente estable. En desfiles y actos públicos, el 770.000 era acompañado por motociclistas de escolta y su techo retráctil permitía a Hitler saludar a las multitudes, haciendo del vehículo no solo un transporte, sino un escenario ambulante. El papel del Mercedes-Benz 770K en la guerra no fue de combate, pero su impacto fue innegable. Transportó a figuras clave del Tercer Reich como Hermann Göring, Heinrich Himmler y el propio Führer. Su presencia imponía respeto, miedo y admiración por igual. Era el vehículo que abría los desfiles, que conducía por los Campos Elíseos tras la ocupación de París, que rodaba lentamente frente a las multitudes extáticas del Berlín nazi. Curiosamente, el 770.000 no fue producido en masa. Se fabricaron menos de 90 unidades entre 1938 y 1943, todas por encargo. Cada ejemplar era construido a mano, con detalles artesanales que combinaban la tradición automotriz alemana con los requerimientos específicos del régimen. Tras la guerra, muchos de estos vehículos fueron confiscados por las fuerzas aliadas. Algunos terminaron en museos, otros en colecciones privadas y unos pocos fueron destruidos para borrar cualquier vestigio de su asociación con el nazismo. Hoy, el Mercedes-Benz 770K representa una paradoja.
Es una obra maestra de la ingeniería automotriz, admirada por su diseño y capacidades, pero inseparable de su oscuro pasado como vehículo insignia de uno de los regímenes más infames de la historia. No se lo puede mirar sin pensar en lo que representó, sin escuchar en la memoria los vítores de las multitudes que lo vitoreaban al pasar. BMW R75, la legendaria motocicleta de guerra que fascinó a todo el mundo. Si el Mercedes-Benz 770 Kata representaba la pompa del Tercer Reich, la BMW R75 simbolizaba su ingeniería funcional al servicio de la guerra. Nacida del requerimiento de una motocicleta militar versátil, capaz de atravesar lodo, arena y nieve con igual eficacia, la R75 no solo fue una pieza clave en la movilidad del ejército alemán, sino también un testimonio de la precisión mecánica de la industria germana. La historia de la R75 comienza en 1938, cuando el alto mando alemán solicitó a BMW una motocicleta con sidecar que pudiera operar como vehículo multifunción en el frente. El resultado fue una máquina robusta, diseñada para operar en las condiciones más extremas del teatro de operaciones europeo. Entró en servicio oficialmente en 1941 y se mantuvo activa durante toda la guerra, siendo utilizada principalmente por la Wehrmacht y las Waffen-SS. A diferencia de las motocicletas civiles adaptadas al uso militar, la R75 fue concebida desde cero como un vehículo bélico. Su chasis reforzado y su sistema de tracción doble, una característica poco común, la convirtieron en una rareza mecánica. Tanto la rueda trasera como la del sidecar contaban con tracción, lo que permitía superar obstáculos y terrenos que resultaban imposibles para una motocicleta tradicional. El corazón de la R75 era un motor bicilíndrico boxer de 745 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, que desarrollaba unos 26 caballos de fuerza. Si bien la cifra puede parecer modesta, su desempeño era extraordinario en el contexto del campo de batalla. Estaba acoplado a una caja de cambios de 4 marchas más una marcha ultra corta para ascensos empinados y otra marcha atrás. La R75 podía alcanzar los 95 km por hora en carretera, pero su verdadera virtud era la maniobrabilidad en entornos hostiles. La suspensión delantera era telescópica, mientras que la trasera se apoyaba sobre un sistema de amortiguación de muelles, todo construido para resistir el castigo del combate. Incluso podía equiparse con neumáticos de clavos para hielo, herramientas de reparación rápida, soportes para fusiles, ametralladoras MG-34 o MG-42 e incluso remolques de munición. Uno de los frentes donde la R75 brilló fue el norte de África. En los paisajes abrasadores del desierto, la Legión Alemana Africana bajo el mando de Erwin Rommel utilizó estas motocicletas como parte de su estrategia de guerra relámpago. Su capacidad de desplazarse rápidamente por caminos sin pavimentar y su fácil mantenimiento la convirtieron en un activo valioso para tareas de reconocimiento, enlace, transporte de pequeños equipos y combate rápido. En el frente oriental, la R75 demostró ser igual de eficaz. Su tracción en las 2 ruedas principales y la posibilidad de bloquear el diferencial del sidecar permitían avanzar incluso en la profundidad del invierno soviético, donde los vehículos convencionales quedaban enterrados en la nieve o atascados en el barro. Pero su calidad tenía un costo. La producción de la R75 era cara y compleja. Cada unidad requería precisión artesanal y una cantidad significativa de recursos. BMW llegó a fabricar alrededor de 16.000 unidades durante la guerra, hasta que en 1944, debido a los bombardeos aliados y la falta de materiales, se decidió suspender su fabricación. A pesar de su desaparición del frente, la R75 sobrevivió al conflicto. Numerosos ejemplares capturados fueron utilizados por las fuerzas aliadas y otros se conservan como reliquias. Su legado perdura en la historia del motociclismo militar y su diseño fue incluso adoptado y copiado por fabricantes de otros países tras el fin de la guerra. La BMW R75 fue más que una motocicleta con sidecar. Fue una compañera leal en los caminos imposibles de una guerra total. Cada unidad representaba una microestructura de combate móvil, autónoma, rápida y adaptable.
Allí donde el barro tragaba camiones y los caminos se desdibujaban entre bombardeos, la R-75 seguía avanzando roncando con su inconfundible sonido de boxer. Volkswagen Kübelwagen, el escarabajo de la guerra. En el corazón de la maquinaria bélica alemana no solo se encontraban tanques pesados y aviones avanzados. También estaba el humilde, incansable y omnipresente Volkswagen Kübelwagen, una especie de jeep alemán que demostró que la simplicidad y la eficiencia podían ser tan letales como el blindaje o el fuego pesado. Su historia comenzó con un nombre que luego sería famoso, Ferdinand Porsche. En 1938, por encargo del ejército alemán, Porsche recibió la orden de adaptar el diseño del Volkswagen Tipo 1, recordado como el icónico escarabajo, a las necesidades del frente. Lo que siguió fue un proceso de transformación que mantuvo la base mecánica original, pero con ajustes fundamentales para el uso militar. Nacía así el Typ 82, conocido popularmente como Kübelwagen, abreviatura de Kübelsitzwagen, que significa vehículo de asientos de cubo, en referencia a sus asientos profundos, diseñados para evitar que los soldados cayeran al desplazarse a alta velocidad por terrenos irregulares. El diseño era un ejemplo de ingeniería racional. Con un peso de apenas 725 kilogramos, el Kübelwagen era más liviano que sus equivalentes aliados, lo cual lo hacía más fácil de producir y mantener. Estaba construido sobre un chasis de acero plano y contaba con una carrocería de acero prensado con puertas cortadas en línea recta y un parabrisas abatible para facilitar el transporte en aviones o trenes. Su motor era el mismo que el del escarabajo, un 4 cilindros boxer de 1.1 litros, refrigerado por aire que desarrollaba 25 caballos de fuerza. A pesar de su baja potencia, su bajo peso le permitía alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora en carretera, y su comportamiento en campo abierto era notable. La ausencia de un sistema de refrigeración por agua le daba una ventaja crucial en climas extremos. No se congelaba en el frente ruso, ni se recalentaba en los desiertos africanos. El Kübelwagen contaba con tracción trasera, lo que podría parecer una desventaja en terrenos difíciles. Sin embargo, su eje trasero oscilante y una distancia al suelo de 28 centímetros, superior incluso al Jeep Willys estadounidense, le otorgaban una sorprendente capacidad todoterreno. Para mejorar la tracción, se incluía una caja de cambios con una marcha ultracorta que multiplicaba el torque en pendientes o barro. Este vehículo no estaba diseñado para el combate directo, pero su importancia logística era innegable. Fue utilizado como transporte de personal, vehículo de enlace, ambulancia ligera, plataforma de reconocimiento, coche del Estado Mayor y hasta para tareas de patrullaje en zonas ocupadas. Su sencillez permitía que un solo soldado pudiera desmontar gran parte del vehículo en minutos para repararlo en el campo. Se fabricaron más de 50.000 unidades entre 1940 y 1945, convirtiéndose en el vehículo ligero más prolífico del ejército alemán. Incluso se desarrollaron variantes especializadas, con tracción en las 4 ruedas, con ruedas de oruga auxiliar e incluso con dispositivos de flotación para cruzar riachuelos. El Kübelwagen acompañó a la Wehrmacht en todos los frentes, desde las playas de Normandía hasta las estepas rusas, desde el norte de África hasta los Balcanes. Su resistencia y adaptabilidad lo convirtieron en una herramienta imprescindible de la Blitzkrieg. Tras la guerra, su legado continuó. El diseño se utilizó como base para el desarrollo de otros vehículos militares en la posguerra y sirvió como inspiración directa para modelos posteriores, como el Volkswagen Tipo 181 Thing, producido en los años 70. Hoy, el Kübelwagen es una pieza de colección muy valorada, tanto por su conexión con la historia como por su diseño mecánico inteligente. Volkswagen, Schwimmwagen, el anfibio del Reich que dominó los ríos. Cuando la guerra se libra en ríos, pantanos y trincheras inundadas, la movilidad se convierte en un desafío casi insalvable. La Wehrmacht, consciente de la necesidad de maniobrabilidad total, buscó un vehículo ligero que pudiera no solo conquistar caminos, sino también cruzar cursos de agua sin depender de puentes ni transbordadores. Así nació el Volkswagen Schwimmwagen Tipo 166, una apuesta arriesgada, audaz y técnicamente brillante. Un automóvil anfibio en plena Segunda Guerra Mundial.
El Schwimmwagen fue desarrollado a partir de la plataforma del Kübelwagen, conservando su filosofía de mecánica simple y funcional. La primera versión experimental, el Typ 128, resultó demasiado grande e inestable para el uso operativo. Pero en 1941, con las líneas refinadas del Typ 166, Volkswagen logró crear uno de los vehículos anfibios más exitosos del conflicto. Fue fabricado entre 1942 y 1944, con más de 14.000 unidades producidas, lo que lo convirtió en el vehículo anfibio más fabricado de la historia. El Schwimmwagen tenía una carrocería monobloque de acero estampado, herméticamente sellada para evitar filtraciones. Con una longitud de apenas 3,8 metros y un peso de 910 kilogramos, podía transportar cómodamente a 4 soldados completamente equipados. Estaba impulsado por el mismo motor Boxer de 1.1 litros y 25 caballos de fuerza que su predecesor terrestre, pero la caja de cambios había sido adaptada para incluir un eje de toma de fuerza que conectaba con una hélice retráctil montada en la parte trasera. Para desplazarse por el agua, el conductor solo necesitaba detenerse, liberar el seguro de la hélice, bajarla manualmente y engranar la propulsión. El Schwimmwagen podía alcanzar una velocidad acuática de 10 km por hora, lo suficiente para cruzar ríos de corriente moderada o lagunas. El timón, en lugar de estar acoplado a la hélice, era simplemente el eje de dirección de las ruedas delanteras. Al girar el volante, el vehículo se dirigía en el agua del mismo modo que en tierra. En tierra firme, el Schwimmwagen era sorprendentemente eficaz. Su tracción 4x4 en las 2 primeras marchas, sumada a su ligero peso y a una suspensión reforzada, le permitían avanzar por barro, nieve o arena con más eficacia que vehículos mucho más pesados. Además, su bajo perfil lo hacía menos visible en el campo de batalla. Este versátil vehículo fue utilizado intensamente en los frentes del este y del oeste, así como en operaciones de reconocimiento, misiones de enlace, patrullas costeras y movimientos rápidos en zonas pantanosas. Los pelotones de ingenieros lo apreciaban por su capacidad para cruzar cuerpos de agua en momentos críticos, donde otros medios quedaban varados. Uno de los detalles más peculiares del Schwimmwagen era que su estanqueidad no se lograba mediante sistemas complejos, sino con ingeniería de precisión y una producción rigurosamente controlada. A pesar de estar fabricado en masa, cada unidad pasaba por estrictas pruebas de flotación antes de ser enviada al frente. Sin embargo, no estaba exento de limitaciones. El espacio interior era estrecho, y una vez cargado con equipo y armas, la flotabilidad disminuía. Además, las maniobras en agua requerían cierta pericia y no eran recomendables en zonas de corriente fuerte o mar abierto. Aún así, para el contexto de la época, el Schwimmwagen fue una proeza técnica inigualable. Tras la guerra, su diseño fue estudiado por los aliados y replicado en parte en proyectos de vehículos militares anfibios durante la Guerra Fría. Hoy, el Schwimmwagen es un tesoro para los coleccionistas, no solo por su rareza, sino por lo que representó: la voluntad alemana de adaptar cualquier tecnología al esfuerzo bélico. Este pequeño vehículo, capaz de vadear ríos con la misma naturalidad con la que cruzaba caminos de tierra, fue una muestra de cómo la necesidad puede impulsar a la ingeniería hacia territorios inexplorados. Porsche 853, la belleza oscura del poder, el lujoso auto nazi. En medio de un conflicto global dominado por la brutalidad de la maquinaria bélica, ciertos vehículos destacaban no por su capacidad destructiva, sino por su elegancia. El Porsche 853, fabricado por la prestigiosa marca alemana Porsche, formada por parte del conglomerado Auto Union, antecesor de la actual Audi, fue uno de los automóviles más lujosos jamás producidos en la Alemania nazi. Más que un vehículo, fue un emblema de estatus reservado para la cúpula del régimen y los oficiales de más alto rango. Lanzado originalmente en 1935 como una joya de la ingeniería automotriz, el Porsche 853 estaba dirigido al segmento más exclusivo del mercado. Pero durante la guerra, el Tercer Reich lo adoptó para funciones protocolares, desfiles y traslados de figuras clave del poder. Su presencia en los eventos oficiales era tan común como intimidante. Largas líneas de 853 desfilaban frente a las masas, transmitiendo una imagen de orden, sofisticación y supremacía.
Técnicamente, el Horch 853 era un prodigio. Equipado con un motor de 8 cilindros en línea de 4.944 centímetros cúbicos, desarrollaba cerca de 120 caballos de fuerza, lo cual le permitía alcanzar velocidades de hasta 135 kilómetros por hora, algo sorprendente para su tamaño y peso. Estaba acoplado a una caja de cambios manual de 4 velocidades y montado sobre un chasis extremadamente robusto que aseguraba una conducción suave incluso en carreteras mal conservadas. El diseño exterior del 853 era refinado y agresivo a la vez. Líneas curvas, una parrilla vertical imponente, faros prominentes y guardabarros bien definidos. En su versión más famosa, el Horch 853 A Sport Cabriolet, contaba con un techo plegable y terminaciones en cuero, maderas nobles y detalles cromados. Cada unidad era prácticamente artesanal, hecha a medida, con interiores que rivalizaban con los de un salón de lujo. Durante el conflicto, el 853 fue utilizado como vehículo de mando en retaguardia, transporte de generales y en muchas ocasiones como coche de escolta en actos oficiales. Heinrich Himmler, Hermann Göring y Joachim von Ribbentrop fueron algunos de los altos jerarcas que se desplazaron en estos modelos. Incluso en medio de una guerra total, el Tercer Reich no escatimaba recursos en la fabricación de estos símbolos de poder. Aunque no estaba blindado como el Mercedes 778K, el Horch 853 ofrecía una sensación de dominio similar. Su tamaño, su estilo señorial y su rugido mecánico lo convertían en un espectáculo en sí mismo. Pese a no tener función directa en el campo de batalla, su imagen estaba vinculada a la propaganda. Era el coche en el que los altos mandos llegaban a inspeccionar tropas, a firmar pactos, a mostrarse frente a las cámaras del régimen. Durante los años de guerra, Horch también produjo variantes militares más rústicas como los modelos Typ 901 y 108, utilizados como vehículos todoterreno. Sin embargo, el 853 siguió siendo el estandarte del lujo en tiempos de devastación. Era, en cierto modo, un recordatorio de que el régimen nazi, incluso en medio del apocalipsis, mantenía una estética de dominación cuidadosamente cultivada. Después de 1945, muchas unidades fueron confiscadas por los aliados, otras terminaron en manos de oficiales soviéticos, y unas pocas sobrevivieron en museos o colecciones privadas. Hoy en día, un Horch 853 en condiciones originales es considerado una rareza absoluta y alcanza precios astronómicos en subastas especializadas. El Horch 853 representa una contradicción profunda, la belleza del diseño puesta al servicio de una ideología destructiva. Una máquina concebida para el placer, convertida en ícono de la opresión. Porsche Typ 64. El fantasma de la velocidad que buscaba dominar las carreteras europeas. En los años previos a la guerra, mientras Alemania desplegaba una estética de poder y orden, un pequeño grupo de ingenieros soñaba con otra forma de supremacía, el Reich de la velocidad. En ese cruce entre ambición deportiva y propaganda nació el Porsche Typ 64, un vehículo singular, enigmático y visionario, considerado el antecesor directo de todos los Porsche que vendrían después. Diseñado entre 1938 y 1939 bajo la dirección de Ferdinand Porsche, el Typ 64 fue creado con un propósito específico: participar en la Berlin-Roma-Rennstrecke, una carrera de larga distancia que debía celebrarse como símbolo de la amistad entre los regímenes nazi y fascista. El conflicto mundial canceló aquella carrera antes de que comenzara, pero el Typ 64 sobrevivió como un símbolo silencioso de lo que pudo haber sido una revolución automotriz en pleno Tercer Reich. Su construcción partía de la base técnica del Volkswagen Tipo 1, el escarabajo, con su característico motor boxer refrigerado por aire. Sin embargo, todo en el Typ 64 fue optimizado para la velocidad: carrocería aerodinámica en aluminio, diseño curvo influido por la aviación y una estructura extremadamente liviana. El resultado fue un automóvil que parecía más una nave futurista que un coche de preguerra. Bajo su carrocería se escondía un motor de 4 cilindros opuestos de 985 centímetros cúbicos que entregaba aproximadamente 32 caballos de fuerza. Puede parecer poco, pero el peso del vehículo apenas superaba los 600 kilogramos
permitiéndole alcanzar velocidades superiores a los 140 km por hora. La relación peso-potencia, su eficiencia aerodinámica y su estabilidad lo convirtieron en una promesa para las competiciones de larga distancia. Solo se construyeron 3 ejemplares del Type 64. El primero fue destruido en un accidente en pruebas. Los otros 2 sobrevivieron al inicio de la guerra, aunque uno de ellos fue confiscado por soldados estadounidenses en 1945 y modificado groseramente. El único que quedó intacto fue cuidadosamente ocultado por Ferry Porsche, hijo de Ferdinand, y sirvió años más tarde como base conceptual para el desarrollo del primer Porsche 356. Técnicamente, el Type 64 era mucho más que un coche rápido. Su chasis era una adaptación del tipo 38 de Volkswagen, reforzado y rebajado para mejorar la rigidez estructural. La suspensión delantera era de barras de torsión, mientras que la trasera tenía un diseño oscilante. La transmisión manual de 4 velocidades estaba sincronizada, una rareza para la época. No obstante, lo más innovador era su silueta. El diseño aerodinámico no fue decorativo, sino funcional. Fue probado en túneles de viento para reducir la resistencia al aire y mejorar la estabilidad a alta velocidad. Su perfil bajo, sus guardabarros carenados y su parabrisas inclinado eran elementos adelantados a su tiempo. Aunque nunca corrió oficialmente en ninguna competencia, el Porsche Type 64 es considerado el eslabón perdido entre el escarabajo y la dinastía Porsche. Fue una anomalía dentro de la lógica militar del Tercer Reich, un coche creado no para dominar mediante la fuerza, sino para dominar mediante la elegancia, la ingeniería y la velocidad. Su existencia en tiempos de guerra fue casi clandestina. Mientras Alemania se desmoronaba entre frentes de batalla y ciudades bombardeadas, este pequeño prototipo era trasladado en secreto de un garaje a otro, resguardado como si se tratara de una obra de arte. Y en cierto modo lo era. Décadas más tarde, el Type 64 sería restaurado meticulosamente, exhibido en museos y subastado por cifras multimillonarias. Pero su mayor legado no está en su valor económico, sino en lo que anticipó. La ingeniería orientada al rendimiento puro, una marca registrada que define a Porsche hasta el día de hoy. SDKF 234 dividido por 2 Puma, la sombra rápida del frente que asoló a Europa. En la guerra moderna, ver antes que el enemigo, moverse más rápido que él y golpear sin ser alcanzado puede marcar la diferencia entre el éxito y la aniquilación. Con esa filosofía táctica nació el SDKF 234 dividido por 2 Puma, un vehículo blindado de reconocimiento diseñado no solo para observar, sino para sobrevivir y combatir en los entornos más hostiles del conflicto. El Puma fue parte de una familia de vehículos de reconocimiento pesado desarrollados por Alemania hacia la mitad de la guerra, conocida como Serie 234. Esta línea nació de la necesidad urgente de reemplazar modelos anteriores como el SDKFZ 231, cuya tracción y armamento resultaban obsoletos ante la velocidad y poder de fuego creciente del enemigo. El 234 dividido por 2 fue el primero en salir al campo y también el más recordado por su diseño elegante y su letal combinación de velocidad, protección y potencia de fuego. Entró en producción en 1943 y se fabricaron aproximadamente 101 unidades hasta mediados de 1944. Su estructura estaba pensada para operar en todos los frentes, especialmente en África. Aunque para cuando estuvo listo, el Afrika Korps ya se había retirado del continente. Aún así, su impacto fue inmediato en Europa. El Puma representaba lo más avanzado en vehículos de exploración blindada del Tercer Reich. El corazón de este vehículo era un motor diésel Tatra 103 Kp12 refrigerado por aire, de 220 caballos de fuerza, que le permitía alcanzar velocidades de hasta 90 km por hora en carretera. Una cifra extraordinaria para un blindado de casi 12 toneladas. Esta velocidad, sumada a su tracción en las 8 ruedas, le daba una movilidad superior incluso en terrenos irregulares. Contaba con doble sistema de conducción, lo que significaba que podía avanzar o retroceder a alta velocidad sin necesidad de girar, un recurso perfecto para misiones de reconocimiento en zonas peligrosas. En cuanto a armamento, el SDKFZ
234 dividido por 2 montaba un cañón QPK-39 dividido por 1 L60 de 50 milímetros, el mismo que utilizaban algunos modelos de los Panzer III, acompañado por una ametralladora MG-42 coaxial. Aunque no estaba pensado para enfrentarse a tanques pesados, el Puma podía defenderse con eficacia frente a blindados ligeros y medios y ofrecer apoyo de fuego en situaciones de combate inesperadas. Su torre giratoria completamente cerrada era una rareza para un vehículo de reconocimiento, lo que lo acercaba más a un tanque ligero que a un simple explorador. A esto se sumaba un blindaje frontal de hasta 30 milímetros, suficiente para resistir impactos de armas ligeras y metrallas, aunque no proyectiles antitanque. La silueta baja y su camuflaje adaptado al terreno lo hacían difícil de detectar a distancia. Los informes de combate de las unidades equipadas con el Puma elogian su confiabilidad mecánica, su rapidez en situaciones de retirada y su versatilidad en misiones de reconocimiento ofensivo. Sin embargo, su producción limitada impidió que tuviera un impacto decisivo. Las fábricas alemanas para entonces estaban bajo constante ataque aéreo y la escasez de materiales obligaba a priorizar tanques pesados como los Panther y los Tiger. No obstante, el SDKFZ 234 dividido por 2 dejó una marca. Su concepto de explorador armado, veloz y resistente, fue adoptado por otras potencias en el diseño de vehículos blindados posteriores a la guerra. De hecho, su figura ha sido estudiada por doctrinas de guerra móvil hasta el día de hoy. El Puma fue, en muchos sentidos, el último gran intento del Tercer Reich por dominar el arte del reconocimiento armado. Representaba un equilibrio casi perfecto entre potencia, protección y movilidad, y aún hoy es visto como uno de los mejores vehículos blindados de su tipo durante la Segunda Guerra Mundial. King Tiger. El impresionante tanque que se convirtió en una leyenda, sin embargo, el Tiger Pilgrim encontraría un más que digno sucesor. Cuando el avance aliado se volvió incontenible y el Ejército Rojo rompía las defensas del este como un torrente de acero, el Tercer Reich respondió con una máquina aún más colosal, más temida y más destructiva que su antecesora. Su nombre era Tiger II, aunque el mundo lo conocería como el Königstiger, el Rey Tigre o Tigre Real para los británicos. Concebido como la culminación de la doctrina de superioridad tecnológica de la Wehrmacht, el Tiger II fue el tanque más pesado desplegado operacionalmente por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Representaba el pináculo del diseño blindado germano, una bestia que combinaba la potencia devastadora del cañón del Tiger I con un blindaje más inclinado y robusto, inspirado en el T-34 soviético. Era, en todos los sentidos, el monarca del campo de batalla. Desde el punto de vista técnico, el Tiger II era una proeza. Pesaba 69,8 toneladas, medía casi 11 metros con el cañón extendido, y portaba un temible cañón KWK 43L71 de 88 milímetros, una versión más larga y poderosa que la del Tiger I. Este cañón podía perforar el blindaje frontal de cualquier tanque aliado a más de 3.000 metros de distancia. Su blindaje frontal alcanzaba los 150 milímetros, inclinado a 50 grados, lo que lo hacía prácticamente impenetrable en enfrentamientos directos. Sin embargo, esta magnificencia tenía un coste elevado. Su motor, el Maybach HL 230P 30 de 700 caballos de fuerza, era el mismo que impulsaba al Tiger I, lo que resultaba insuficiente para una máquina más pesada. El Tiger II alcanzaba apenas 35 km por hora en carretera y mucho menos en terreno irregular. Su consumo de combustible era gigantesco y su fiabilidad mecánica cuestionable. La caja de cambios fallaba, las orugas se rompían, y muchas unidades eran abandonadas no por fuego enemigo, sino por averías técnicas. El Tiger II entró en combate por primera vez en julio de 1944 en el Frente Oriental. Más tarde lucharía con ferocidad en Normandía, en las Ardenas y en la defensa de Alemania. Su sola presencia era suficiente para frenar el avance enemigo. Se necesitaban múltiples tanques, Sherman, cazacarros o bombardeos aéreos para neutralizar a un solo Königstiger. En los duelos directos era casi invulnerable siempre que contara con una tripulación experimentada y posiciones ventajosas. Una de sus actuaciones más emblemáticas ocurrió durante la operación Wacht am Rhein,
también conocida como la Batalla de las Ardenas. En las estrechas carreteras de los bosques belgas, las columnas del Tiger II avanzaban lentamente pero con una determinación apocalíptica. Su blindaje desviaba proyectiles como si fueran gotas de lluvia, pero el terreno, el mal tiempo y la logística enemiga no tardaron en convertir su despliegue en una marcha agónica. Muchos fueron destruidos desde el aire o abandonados por falta de combustible. El Tiger II no era un tanque para una guerra de desgaste, era una obra maestra para una guerra relámpago que ya no existía. Alemania no tenía ni los recursos ni la infraestructura para mantener un arma tan sofisticada en grandes cantidades. Apenas 492 unidades fueron producidas. Mientras tanto, los aliados fabricaban miles de tanques más ligeros y adaptables, como el T-34, el Sherman o el Churchill, que podían ser reemplazados con rapidez y eficiencia. Aún así, cada encuentro con un Tiger II dejaba una impresión indeleble. El Tiger II superaba a todos estos tanques, y la pregunta era si los aliados podían producir sus tanques más rápido de lo que los Reyes Tigres los destruían. En muchos casos, su mera aparición provocaba la retirada o el repliegue de fuerzas enteras. Incluso al final de la guerra, en las ruinas del Reich, seguía siendo una amenaza mortal. Era el símbolo de un régimen dispuesto a resistir hasta el último cartucho, con tecnología de vanguardia y una fe ciega en la victoria imposible. El Königstiger no era solo un tanque, fue una declaración desesperada de poder absoluto. Representaba el intento final de Alemania por imponer su supremacía en una guerra que ya estaba perdida. Era la última carta de una nación que, frente al abismo, apostó todo a la técnica y perdió. Hoy, algunas unidades se conservan en museos como el de Saumur en Francia y el de Bovington en Inglaterra. Aún inmóviles, imponen respeto. Aún hacen que uno se detenga y contemple lo que la humanidad puede construir cuando mezcla genialidad con arrogancia. Jack Tiger, el impresionante cazador de tanques que nunca logró su objetivo en el ocaso del Tercer Reich, cuando la derrota era inevitable pero la megalomanía no conocía límites, Alemania concibió un arma tan descomunal que parecía sacada de una pesadilla blindada, un gigante de acero diseñado no para correr sino para aplastar, una bestia que no huía ni retrocedía, sino que esperaba en silencio y destruía con un solo disparo. Era el Jack Tiger, el cazador de tanques más pesado jamás desplegado en combate. Su nombre completo era Panzerjäger Tiger Ausf. B, pero era más conocido como Jack Tiger, el tigre cazador. Y no era una exageración. Este coloso blindado, basado en el chasis del Tiger II, pesaba más de 75 toneladas y montaba un cañón que parecía una pieza de artillería de sitio. El PaK-44 de 128 milímetros, derivado de un arma antiaérea, pero adaptado para cazar tanques desde kilómetros de distancia. Su simple presencia en el campo de batalla era suficiente para infundir terror. El Jack Tiger podía destruir cualquier vehículo aliado antes de que éste tuviera oportunidad de responder. Su cañón podía penetrar hasta 250 milímetros de blindaje a 2000 metros. Ni siquiera los pesados Churchill IS-2 o los temidos Sherman Firefly eran rivales. El Jack Tiger era, en teoría, el depredador supremo del campo de batalla. Pero esta criatura tenía un precio. Su peso la hacía lenta, torpe y propensa a fallos mecánicos. Su motor Maybach, diseñado para tanques más ligeros, simplemente no podía con semejante masa. Su velocidad máxima apenas superaba los 34 kilómetros por hora en condiciones ideales, pero rara vez alcanzaba siquiera eso. En terreno irregular o en invierno, muchos se averiaban o quedaban atascados antes de entrar en combate. La mecánica interna, sobrecargada, sufría constantemente. La transmisión se rompía con facilidad, el sistema de suspensión tenía dificultades para soportar el peso, y el consumo de combustible era tan alto que el vehículo era, literalmente, insostenible para la economía de guerra alemana de 1945. Solo se produjeron alrededor de 70 unidades, muchas de las cuales nunca entraron en combate efectivo. A nivel técnico, el Jack Tiger era una obra de ingeniería temeraria. Su blindaje frontal alcanzaba los 250 milímetros de espesor, lo que lo hacía prácticamente impenetrable por el armamento enemigo estándar. Incluso los cañones de 76 milímetros o los proyectiles HIT tenían problemas para dañarlo frontalmente. En defensa estática o emboscada era invencible,
Pero fuera de esa situación ideal, se convertía en su propio enemigo. El diseño no incluía torreta. El cañón estaba montado en un casamata fija, lo que significaba que el vehículo debía girar todo el chasis para apuntar lateralmente. Este diseño simplificaba la fabricación y ofrecía espacio interno, pero comprometía su capacidad de reacción en combate cercano. En los últimos meses de la guerra, unidades como la Schwere Panzerjägerabteilung 512 operaron Jagdtigers en el frente occidental, especialmente durante la defensa del Rin y la batalla de Remagen. En algunos enfrentamientos aislados, un solo Jagdtiger destruyó columnas enteras de blindados aliados. Pero estos bestiales tanques también se quedaban sin combustible rápidamente, inutilizados o destruidos por ataques aéreos. Su impacto fue más psicológico y propagandístico que real. No obstante, los aliados quedaron impresionados. Nunca antes se había enfrentado una fuerza acorazada a un arma tan masiva. Incluso los comandantes soviéticos, acostumbrados a enfrentar al Tiger y al Panther, reconocieron que el Jagdtiger era un símbolo del poder industrial alemán y también de su arrogancia. Porque en el fondo el Jagdtiger representaba todo lo que estaba mal con la maquinaria bélica nazi en 1945. Demasiado costoso, demasiado complejo, demasiado tarde. Una bestia gigantesca en un tiempo en que la guerra ya no se ganaba con monstruos, sino con números, logística y aire. Pero nadie que lo viera de cerca lo olvidaba. Su silueta imponente, su cañón descomunal, el estruendo de su disparo, capaz de hacer temblar la tierra, dejaban una marca indeleble. Era una obra maestra condenada desde el inicio, un dinosaurio mecánico nacido en la era de los misiles y el combustible racionado. Tras la rendición alemana, varios Jagdtiger fueron capturados por los aliados. Algunos fueron enviados a pruebas balísticas, otros acabaron en museos. Ninguno volvió a combatir, y así terminó su breve reinado. El cazador más letal que casi nunca cazó. El Jagdtiger fue el último rugido del imperio blindado de Hitler, una máquina que, en otro contexto, quizá habría cambiado batallas. Pero en el mundo real fue solo el reflejo de un Reich moribundo que aún soñaba con colosos imposibles. Mack RSO, el tractor de la desesperación que intentó combatir al general Nieve. Cuando la Wehrmacht se adentró en las vastas llanuras de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja, en el verano de 1941, sus comandantes no tardaron en enfrentar una amenaza que no venía del Ejército Rojo, sino del mismo terreno. Los caminos desaparecían en el barro, las lluvias convertían las rutas en pantanos y el invierno soviético paralizaba los motores y congelaba la logística. Los camiones quedaban atascados, los caballos extenuados. Era un frente que exigía no velocidad, sino tenacidad. Así nació el RSO, abreviatura de Raupenschlepper Ost, un vehículo tractor con orugas que no pretendía dominar, sino resistir. La idea fue promovida por el propio Ferdinand Porsche, quien, tras recibir informes del Frente Oriental, entendió que Alemania necesitaba un vehículo compacto, barato y capaz de atravesar cualquier terreno sin importar las condiciones climáticas. El diseño fue encomendado a la firma Steyr, aunque también fue producido por fabricantes como Mack, Maschinenbau Kiel, lanzando el primer modelo operativo en 1942. El RSO era esencialmente un tractor con orugas, sin ningún lujo ni pretensión estética. Su aspecto era crudo, casi primitivo, con una cabina de madera o chapa angular montada sobre una estructura simple, impulsada por una cadena de orugas que le daba una movilidad todoterreno sin igual. Era el anti-Kübelwagen, lento, rudimentario y casi indestructible. Estaba impulsado por un motor de gasolina U8 Steyr de 3.5 litros, que desarrollaba unos 85 caballos de fuerza. A pesar de su modesta potencia, su transmisión de 4 marchas y sus orugas anchas le permitían arrastrar artillería, remolques con suministros o incluso transportar tropas por caminos imposibles. Su velocidad máxima apenas alcanzaba los 30 km por hora, pero eso era irrelevante. Lo importante era que avanzaba donde todo lo demás se detenía. Uno de los elementos más notables del RSO era su tren de rodaje. No utilizaba ruedas con suspensión tradicional, sino bogies montados en resortes helicoidales que distribuían el peso y reducían la presión sobre el suelo. Esto le daba un desempeño extraordinario en barro profundo,
nieve o hielo. Su sistema de orugas era tan eficaz que muchos soldados lo comparaban con los tractores soviéticos STC, solo que más confiable. El RSO fue producido en distintas versiones: transporte de carga, tractor de artillería, ambulancia improvisada e incluso lanzador de cohetes antiaéreos. También existió una versión armada, el RS o PAK-40, equipada con un cañón antitanque de 75 milímetros montado sobre el chasis. Aunque esta variante carecía de protección blindada para la tripulación, ofrecía movilidad a una pieza de artillería que de otro modo habría sido imposible de desplazar en condiciones extremas. Durante los inviernos de 1942 y 1943, el RSO fue un salvavidas para muchas unidades atrapadas en el barro del frente oriental. Podía abastecer posiciones aisladas, recuperar piezas pesadas, evacuar heridos y mantener líneas logísticas mínimas donde ningún otro vehículo sobrevivía. Su confiabilidad le ganó el respeto de la tropa y el aprecio de los comandantes. Se produjeron más de 23.000 unidades hasta el final de la guerra, y su simplicidad permitió su rápida fabricación incluso bajo los bombardeos intensivos de las ciudades alemanas. Aunque nunca fue diseñado para el combate, su contribución logística fue tan vital como la de cualquier tanque. Tras el conflicto, algunos RSO fueron utilizados por países del este de Europa en tareas agrícolas o reconstrucción civil. Otros fueron abandonados en los campos helados de Ucrania, enterrados por la nieve o sepultados en el barro como fósiles de una guerra que devoraba tanto máquinas como hombres. El RSO no era veloz, ni elegante, ni impresionante a la vista, pero en el infierno blanco del frente oriental fue uno de los pocos vehículos que nunca se detenían. Su tosquedad era su virtud y su rugido lento pero constante fue una de las últimas esperanzas de una maquinaria alemana que empezaba a crujir bajo el peso de su propia ambición. Y sin embargo, cuando la necesidad apremiaba, Alemania también convertía chasis obsoletos en armas improvisadas. En el próximo capítulo conoceremos al Marder III, un cazacarros híbrido que unía ingenio, urgencia y letalidad en un solo vehículo de combate. Marder III, el cazador improvisado que se dedicó a cazar los tanques soviéticos. A medida que la guerra avanzaba y los tanques enemigos se volvían más resistentes, la Wehrmacht se enfrentó a una cruda realidad. Sus vehículos blindados ya no eran suficientes. Los tanques soviéticos T-34 y KV-1, con su blindaje inclinado y cañones potentes, representaban un desafío insalvable para muchos modelos alemanes durante los primeros años del frente oriental. La respuesta alemana fue pragmática y brutalmente eficaz: convertir lo que ya tenían en armas antitanque móviles. Así nació el Marder III, un cazacarros improvisado, híbrido pero letal. El Marder III fue desarrollado a partir del chasis del obsoleto Panzer 38T, un tanque ligero de origen checoslovaco fabricado originalmente por la firma CKD antes de la anexión de Checoslovaquia. Aunque al inicio de la guerra este modelo era útil, su armamento de 37 milímetros y su blindaje ligero quedaron rápidamente superados por los avances soviéticos. Sin embargo, su chasis seguía siendo confiable, fácil de producir y mantener. La solución alemana fue simple: retirarle la torreta y montar sobre él un cañón antitanque más potente, creando así un nuevo tipo de vehículo, el cazacarros. La primera versión del Marder III, conocida como SDKFC 139, entró en servicio en 1942. Montaba un cañón soviético capturado de 76.2 milímetros, F-22, adaptado a munición alemana, lo que le daba un poder de penetración considerable. Más tarde, las versiones Ausf, H y Ausf M incorporaron el cañón alemán PAK-40 de 75 milímetros, uno de los cañones antitanque más eficaces de la guerra. El Marder III tenía un blindaje mínimo. El compartimento de combate era abierto por la parte superior y trasera, lo que dejaba expuesta a la tripulación ante fragmentos de artillería, ataques aéreos y fuego de infantería. El blindaje frontal alcanzaba un máximo de 50 milímetros, suficiente para proteger contra proyectiles ligeros, pero insuficiente ante impactos directos. Su supervivencia, por tanto, dependía de atacar primero y desde posiciones camufladas. Pese a estas limitaciones, el Marder III fue temido por su eficacia.
Podía destruir tanques medianos enemigos a distancias de más de 1500 metros, lo que le daba una ventaja inicial en muchos encuentros. Su perfil bajo le permitía ocultarse fácilmente, y su movilidad, heredada del Panzer 38, era más que adecuada para reubicarse rápidamente tras cada disparo, táctica conocida como shoot and scoot. Una tripulación de 4 hombres operaba el vehículo: conductor, comandante, cargador y artillero. La comunicación era rudimentaria y las condiciones dentro del compartimiento eran duras. En invierno, el frío era insoportable. En verano, el calor se volvía abrasador. No obstante, los informes del frente indicaban que, con una tripulación experimentada, el Marder 3 podía cambiar el curso de un enfrentamiento local. Se produjeron más de 1500 unidades entre 1942 y 1944. Aunque no fue concebido como un modelo definitivo, cumplió un papel esencial en una etapa crítica del conflicto. Fue desplegado tanto en el frente oriental como en el occidental, así como en Italia y los Balcanes, donde se utilizó para contener las embestidas blindadas aliadas. El Marder 3 fue, en última instancia, un producto de la urgencia. Un recordatorio de que la guerra, en su fase más desesperada, exige improvisación constante. No era un tanque, ni un vehículo blindado tradicional. Era un cañón montado sobre un chasis antiguo, expuesto, limitado, pero devastador cuando se usaba con astucia. Stuka 3, la humilde pieza clave en la defensa de la Alemania nazi. No todos los gigantes de acero que cambiaron el curso de la guerra poseían torretas giratorias, ni todos los vehículos blindados fueron concebidos para la ofensiva. Algunos nacieron para resistir, para ser el escudo de la infantería, para defender posiciones hasta el último proyectil. Entre ellos, uno se destacó por su versatilidad, eficacia y presencia casi omnipresente en todos los frentes del conflicto. Su nombre formal era Sturmgeschütz 3, pero todos lo llamaban simplemente Stuka 3. A primera vista, el Stuka 3 no poseía la imponente silueta de un tanque Tiger ni el refinado equilibrio de un Panther. Carecía de torreta, su perfil era bajo, su diseño casi modesto. Pero bajo esa simplicidad se escondía una de las máquinas más letales y eficaces del arsenal alemán. De hecho, el Stuka III fue el vehículo blindado más producido por el Tercer Reich durante toda la guerra, con más de 10.000 unidades fabricadas. Originalmente concebido como un cañón de asalto, el Stuka III fue desarrollado para proporcionar apoyo directo a la infantería, destruyendo fortificaciones enemigas y reforzando los avances con potencia de fuego. Utilizaba el chasis del Panzer III, un tanque ya veterano, lo que permitió una producción más económica y una logística simplificada. En lugar de una torreta, montaba un cañón fijo en un casamata blindado, lo que reducía su altura y lo convertía en un blanco difícil de alcanzar. El modelo más exitoso, el Stuka III Ausf. G, estaba equipado con un cañón Stuka 40L48 de 75 milímetros, el mismo calibre que portaban los Panzer IV y algunos Panther. Esta arma era eficaz tanto contra fortificaciones como contra tanques enemigos. Su perfil bajo lo hacía ideal para emboscadas, ocultándose tras ruinas, setos o colinas y golpeando al enemigo con una precisión devastadora. Aunque no fue diseñado originalmente como cazacarros, el desarrollo del conflicto y la escasez de recursos empujaron al Stuka III hacia ese rol, y lo cumplió con una eficacia inesperada. En el frente oriental, el Stuka III se convirtió en el azote de los T-34. En Italia y Normandía, sorprendía a los Sherman desde posiciones estáticas y bien camufladas. Su puntería y su poder de penetración lo convirtieron en un adversario formidable, a pesar de su aparente sencillez. Desde el punto de vista técnico, el Stuka III era un prodigio de eficiencia. Su peso era de 23,9 toneladas, considerablemente más ligero que otros vehículos blindados alemanes. Alcanzaba una velocidad de hasta 40 km por hora y su autonomía era suficiente para operaciones prolongadas. Estaba impulsado por un motor Maybach HL 120 TRM de 296 caballos y su blindaje frontal alcanzaba los 80 milímetros en los modelos finales. Si bien carecía de la flexibilidad de un tanque tradicional, su diseño compacto y bajo coste de producción lo convertían en un multiplicador de fuerza.
Las tripulaciones del Stug-3 eran generalmente veteranos experimentados, asignados a batallones independientes o a divisiones de infantería. Eran especialistas en combate defensivo, utilizando tácticas de camuflaje, fuego a distancia y retirada táctica. La efectividad de estas unidades fue tal que en muchos sectores del frente se prefería recibir Stugs antes que tanques convencionales. Su mayor ventaja, sin embargo, fue su adaptabilidad estratégica. En una Alemania acosada por el colapso logístico y la escasez de recursos, el Stug-3 ofrecía una solución práctica. Podía ser fabricado en masa, mantenido con mayor facilidad y desplegado donde más se necesitara. Fue el caballito de batalla de la defensa alemana, especialmente en los últimos años del conflicto, cuando los tanques pesados eran cada vez más escasos y difíciles de operar. Pero no todo eran virtudes. Su cañón fijo implicaba que el Stug debía girar todo el chasis para apuntar lateralmente, lo que lo hacía vulnerable en combates móviles. Además, al no tener torreta, su visibilidad era limitada y su capacidad para reaccionar ante amenazas múltiples se veía reducida. En combates urbanos o en ataques coordinados enemigos, el Stug podía quedar rápidamente superado. Aún así, en el balance general, su impacto fue descomunal. El Stug-3 fue la columna vertebral de la resistencia alemana en múltiples frentes. Su diseño influenció a futuros vehículos de combate autopropulsados y su eficacia sigue siendo estudiada en academias militares como ejemplo de cómo un vehículo aparentemente secundario puede decidir batallas. Hoy, varias unidades del Stug-3 se conservan en museos de guerra de todo el mundo. Su silueta baja y su cañón fijo aún inspiran respeto. Fue el muro de acero que sostuvo la defensa del Reich cuando todo comenzaba a derrumbarse. No rugía como un tigre, ni cazaba como una pantera, pero el Stug-3 resistía, disparaba y jamás retrocedía. Panther, la sombra cazadora que atormentó a los hombres de Stalin-Kursk, julio de 1943. En la vasta estepa rusa, durante la batalla más colosal que la humanidad había presenciado hasta entonces, hizo su aparición un nuevo depredador blindado, más rápido que el Tiger, mejor armado que el Panzer IV y diseñado para sobrevivir al infierno del frente oriental. Su nombre era Panther. Su propósito era devastador. Debía recuperar la iniciativa perdida ante el T-34 soviético y establecer un nuevo estándar para la guerra blindada del Tercer Reich. El Panzerkampfwagen Kinke Panther, conocido simplemente como Panther, fue una respuesta directa al asombro alemán ante el T-34. Sorprendidos por su diseño moderno, blindaje inclinado y movilidad superior, los ingenieros alemanes buscaron crear una máquina que reuniera lo mejor del mundo blindado: potencia de fuego, velocidad, protección y fiabilidad. El resultado fue un tanque que, para muchos expertos, fue el mejor diseño alemán de toda la guerra. Técnicamente, el Panther era un coloso ágil. Pesaba 45 toneladas, medía casi 9 metros de largo con el cañón extendido y estaba propulsado por un motor Maybach HL230 P30 de 700 caballos de fuerza. Esto le daba una velocidad máxima de 46 km por hora, notable para su tamaño. Su blindaje frontal, inclinado a 55 grados y de hasta 80 milímetros, ofrecía una protección efectiva superior a la de muchos tanques más pesados. Su arma principal, el temido cañón KWK-42 EL-70 de 75 milímetros, era de una precisión letal y capaz de destruir tanques enemigos a más de 2.000 metros. A diferencia del Tiger Primao, que privilegiaba la potencia bruta, el Panther apostaba por el equilibrio. Su perfil bajo, su agilidad y su excelente cañón lo convertían en un cazador nato. En condiciones ideales, un Panther bien comandado podía enfrentarse y vencer a cualquier oponente aliado o soviético. Sin embargo, su debut fue traumático. En Kursk, decenas de Panther sufrieron fallos mecánicos catastróficos. Las prisas por introducirlo en combate antes de terminar su fase de pruebas se cobraron un precio alto. De los 200 Panther iniciales, casi la mitad quedaron fuera de servicio por problemas técnicos. Pero con el tiempo, los ingenieros lograron solucionar los fallos más graves y el Panther comenzó a mostrar todo su potencial.
En el campo de batalla, el Panther se convirtió en una amenaza persistente. En Normandía, las fuerzas aliadas pronto descubrieron que los cañones de los Sherman convencionales rebotaban en su blindaje frontal como si fuesen balas de goma. Solo los cazacarros, los bombardeos aéreos o las emboscadas podían detenerlo. En el este, los soviéticos aprendieron a temer su alcance letal, que les obligaba a maniobras arriesgadas para flanquearlo. Pero como todo diseño sofisticado en tiempos de guerra total, el Panther también tenía sus sombras. Su sistema de suspensión era complejo y delicado, y su mantenimiento en campo abierto requería experiencia y tiempo, ambos escasos en el último tramo de la guerra. El espacio interno era limitado y la fiabilidad seguía sin igualar a la del robusto T-34. Y aunque su movilidad era excelente en carretera, el barro, el hielo y las ruinas urbanas reducían su ventaja considerablemente. Aún así, la producción del Panther fue prioritaria. Más de 6.000 unidades fueron construidas entre 1943 y 1945, convirtiéndolo en uno de los tanques más numerosos del arsenal alemán. Era costoso, sí, pero mucho más viable que el Tiger II. Alemania apostó por él como columna vertebral de sus divisiones Panzer hasta el último día del conflicto. El Panther no fue solo un tanque formidable, fue también una lección de diseño. Tras la guerra, sus características influirían en los futuros tanques de posguerra, como el M26 Pershing estadounidense o el T-44 soviético. Su combinación de potencia, velocidad y protección sentó un precedente en la ingeniería militar moderna. En combate, el Panther fue respetado y temido. Su silueta, elegante y angulosa, quedó grabada en la memoria de quienes lo enfrentaron. Era el equilibrio entre el rugido del Tiger y la producción en masa del Panzer IV. No era invulnerable, pero sí letal. No era infalible, pero sí dominante. Hoy, pocas unidades operativas sobreviven, pero su legado permanece. El Panther fue el corazón de la guerra blindada alemana en su etapa final. Un símbolo de lo que pudo haber sido una revolución técnica si no hubiese llegado demasiado tarde para el Reich. Ferdinand. El elefante colosal que rugió demasiado tarde entre todos los vehículos de combate creados por el Tercer Reich, pocos representan tan bien la ambición técnica y la arrogancia estratégica como el Ferdinand, rebautizado más tarde como Elephant. Concebido como un super cazatanques capaz de destruir a cualquier blindado enemigo antes de ser visto, su historia es una mezcla de genialidad mecánica y trágico desencuentro con la realidad del campo de batalla. El origen del Ferdinand está ligado directamente a la competencia por diseñar el nuevo tanque pesado del Reich, que culminó en la selección del Tiger M de Henschel. El diseño perdedor, obra de Ferdinand Porsche, no fue desechado del todo. Más de 90 chasis de su fallido prototipo VK 45.01 ya estaban construidos, y Hitler, fascinado por la figura de Porsche, ordenó reutilizarlos para un nuevo tipo de arma, un cazatanques con blindaje impenetrable y un cañón letal. Así nació el Panzerjäger Tiger, más conocido como Ferdinand. Este monstruo mecánico pesaba más de 65 toneladas, lo que lo convertía en uno de los vehículos más pesados jamás desplegados durante la guerra. Su blindaje frontal era colosal, hasta 200 milímetros de espesor, lo que lo hacía virtualmente invulnerable a cualquier arma antitanque aliada en el momento de su aparición, en 1943. Su principal armamento era un cañón PACA 43-2 L71 de 88 milímetros, una variante del famoso 88, con una precisión y poder de penetración inigualables. A distancias superiores a los 2.000 metros, el Ferdinand podía destruir cualquier tanque soviético, antes incluso de ser detectado. Sin embargo, su brillantez técnica fue también su condena. El vehículo carecía de ametralladora secundaria, lo que lo dejaba completamente indefenso contra la infantería enemiga. Tampoco tenía torreta, por lo que el cañón estaba montado en una superestructura fija, lo que limitaba el ángulo de fuego y exigía que el chasis completo se girara para apuntar fuera del eje frontal. Su mecánica eléctrica híbrida, compuesta por motores eléctricos impulsados por generadores de gasolina, era compleja y propensa a fallos. El debut del Ferdinand fue durante la Operación Ciudadela en la batalla de Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. Allí,
sus fortalezas y debilidades quedaron al descubierto. Los Ferdinand arrasaban con los T-34 desde largas distancias, pero una vez rodeados por infantería con explosivos, quedaban paralizados. Las minas antitanque y el barro limitaban su movilidad. De los 89 vehículos desplegados, cerca de la mitad se perdieron, muchos por averías o abandono. Tras Kursk, los Ferdinand supervivientes fueron devueltos a fábrica y modificados. Se les añadió una ametralladora frontal MG-34, mejor blindaje lateral, mejoras en el sistema de visión y una nueva designación, Elephant. Bajo este nombre sirvieron principalmente en Italia, donde sus capacidades a larga distancia eran aprovechadas en posiciones defensivas. Aún así, los problemas de movilidad persistieron. Su gran peso hacía imposible cruzar puentes convencionales y lo hacía extremadamente vulnerable a quedarse atascado. Técnicamente, el Elephant fue una obra maestra. Sus tripulantes, una vez entrenados, sabían que tenían en sus manos una de las armas más mortales del arsenal alemán. Pero la guerra no se gana solo con potencia de fuego. La complejidad mecánica, la falta de movilidad y el uso doctrinal inadecuado convirtieron al Elephant en una bestia temida, pero aislada. Al final de la guerra, solo un puñado de Elephants seguía operativo. Uno de ellos, capturado por los soviéticos en Italia, se conserva hoy en el Museo de Blindados de Kubinka, en Rusia. Otro, capturado por las fuerzas estadounidenses, fue restaurado y puede verse en el Museo de Aberdeen Proving Ground, en Estados Unidos. El Ferdinand Elephant fue el intento final del Tercer Reich por imponer su supremacía técnica en el campo de batalla. Fue la encarnación del concepto alemán de Wunderwaffe, es decir, las supuestas armas maravillosas de Hitler, pero como tantas otras, llegó tarde, con demasiadas fallas y en una guerra que ya estaba perdida.